Revelado, 7 historias escalofriantes de muertos embrujados y sus secretos siniestras. La noche caía sobre el barrio olvidado de Veracruz, envuelto en sombras y murmullos siniestros. Laura, una madre soltera de 32 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa, vieja y desgastada, parecía que respiraba presión y secretos inconfesables. Mientras su hija, Emilia, jugaba en el suelo, la risa inocente repentinamente se apagó. «Mamá, ¿escuchaste eso?», preguntó la pequeña con los ojos grandes y asustados, mirando hacia la ventana. El viento aullaba, pero el eco de un disparo lejano retumbaba en su mente. «Es solo el viento, cariño», intentó tranquilizarla, aunque su propio corazón martillaba con fuerza. Las leyendas de almas en pena surgieron en su mente. Las historias contadas por su abuela, esas que hablaban de espíritus atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero en su barrio, la línea entre la realidad y el horror era difusa. En las oscuras calles, grupos de hombres rondaban, afirmando ser protectores, mientras la comunidad temía sus intenciones. Eran rumores, murmullos de desesperanza y miedo que atrapaban a todos. Laura se apresuró a la comisaría. «Nos cuidan», le dijeron, pero ella no podía quitarse la sensación de que esos mismos hombres eran la amenaza. Un nudo se formó en su estómago. Esa noche, mientras preparaba a Emilia para dormir, su pequeña volvió su mirada hacia ella con una seriedad inquietante. «Mamá, mi amigo invisible dice que hay un secreto en nuestra casa». Laura sintió que el aire se volvía denso. «¿Qué te dice?», preguntó con la voz apenas audible. «Que debemos tener cuidado con los hombres de afuera, y que hay una niña como yo que no puede salir». El corazón de Laura se detuvo. Había escuchado de la pequeña que había desaparecido en el barrio, sus ojos oscuros apareciendo en las pesadillas de todos. Todo se sentía tan real, tan aterrador. El escalofrío se convirtió en una ola de pánico que le subió por la espalda. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la tensión aumentaba, los susurros comenzaron a llenar la habitación. La atmósfera se cargaba de una presión palpable, como si el mismo aire estuviera vibrando con energía oscura. Los ecos de disparos resonaban más cerca, y la noche apremiaba con un silencio sepulcral. Laura sabía que debía actuar, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. La decisión de no abrir la puerta se volvía crítica, y el rostro de su hija, ahora pálido, le recordaba que lo que estaba afuera podría ser más terrible que lo que habitaba en su mente. Cuando un desgarrador grito se escuchó en la distancia, la última chispa de cordura de Laura se desvaneció. Quería salir, buscar la verdad detrás de todo ese horror, pero el abrazo del terror la mantenía atrapada. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Emilia susurró con voz temblorosa: «Mamá, no debes abrir porque lo que está afuera es más peligroso que lo que está dentro». El pecho de Laura se llenó de terror. ¿Qué secretos guardaba su hogar? La oscuridad ya había comenzado a cobrar sus víctimas, y ella sabía que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Laura respiraba entrecortadamente, intentando mantener la calma en medio del caos. El grito se había esfumado en el aire, pero la sensación de peligro permanecía como un eco aterrador en su mente. Observó a Emilia, cuyas pequeñas manos temblaban mientras se aferraba a su madre. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todo lo que había conocido se redujo a la certeza de que la supervivencia era primordial. Un crujido dramático resonó en el piso de arriba, seguido de un murmullo casi inaudible:
un susurro que parecía venir de la pared misma. Laura sintió que la mirada de su hija se centraba en el techo, como si presenciara algo que su madre no podía ver. «Mamá, se siente mal, hay alguien más aquí», dijo Emilia, con un hilo de voz que vibraba de miedo. Laura quería cuestionar qué quería decir, pero el instinto la hizo permanecer callada. Algo oscuro pululaba entre aquellas paredes viejas, y una sombra parece que comenzó a deslizarse desde el pasillo. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. «Es solo el viento», se volvió a repetir, pero la desesperación la invadía. Aquella mentira, a la que intentaba aferrarse, se desmoronaba con cada eco que resonaba. La voz de un hombre, profunda y fría, cruzó la madera. «Estamos aquí para cuidar de ti y de tu hija». Aún recordaba esas palabras y su tono adusto como un carcelero. Laura tomaba conciencia de cuán fuerte era su deseo de proteger a Emilia. Fuera de esa puerta, el peligro latente parecía tomar forma, como una criatura que acechaba en el umbral. Se sentó en el suelo, en cuclillas, mirando profundamente a los ojos de su hija, intentando transmitirle coraje. «No dejes que te mientan, cariño. Aquí estamos juntas, siempre juntas». Entonces comenzó a pensar en la niña desaparecida, la que nunca había superado su pérdida. «¿Dónde está? ¿Por qué no la han encontrado?». Las preguntas aparecieron en su mente como sombras fugaces. Podría estar, de alguna manera, conectada a este espantoso escenario. Emilia, percibiendo su angustia, dijo: «Mi amigo invisible dice que ella nos necesita». Era suficiente para helar la sangre de Laura. Mientras la tensión crecía, la habitación pareció ahogarse con presagios amenazadores. Una ráfaga fría recorrió el ambiente, haciendo que el vello de su piel se erizara. Otro golpe resonó en la puerta, esta vez más fuerte, una advertencia que hacía eco en su pecho. «No abran», dijo su instinto, aunque el miedo a lo desconocido comenzaba a llenar su mente de dudas. ¿Y si abrir significaba salvar o condenar a su pequeña? «Prométeme que no abrirás la puerta», imploró su hija. El tiempo se desvanecía, y las voces afuera empezaron a transformarse en risas burlonas, alzando la tensión a niveles insoportables. Laura, además de sentir terror, notó cómo se transformaba en una madre guerrera. Necesitaba salvar a Emilia del horror y de lo que pudiese acechar en el exterior. El silencio se rompió una vez más, esta vez por un grito entrecortado, el distintivo de alguien descompuesto, quién sabe si de angustia o de dolor. Justo cuando su corazón pensó que estallaría, la puerta empezó a ceder, crujidos resonando como si la casa misma quisiera tragarlas. La respiración de Laura se hizo incontrolable, e instantáneamente se le ocurrió una idea. Pero en el fondo, sabía que sería un acto desesperado, un verdadero juego de vida o muerte. Mientras el aire se llenaba de una violenta presión, un susurro hizo eco en su mente: «¿Qué harías para salvar a tu hija?». Un instante después, la puerta se abrió. El horror las estaba esperando. ¿Pero quiénes eran realmente aquellos hombres? La respuesta podría cambiar su destino para siempre. El aire se tornó pesado y un aliento frío pareció invadir la habitación. Laura se quedó paralizada, observando a los dos hombres que cruzaron el umbral. Eran altos, con rostros pálidos, como si la vida no hubiera dejado rastro en ellos. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que hacía que el corazón de Laura se detuviera por un instante. «Mamá», murmuró Emilia, aferrándose aún más a su madre, buscando alguna señal de seguridad. Laura la sostuvo con firmeza, sin apartar la vista de los intrusos. «Estamos aquí para ayudar», dijo uno de ellos, su voz casi susurrante, como el viento que soplaba detrás de las ventanas rotas. «No temáis. Lo que se avecina es mucho más peligroso que nosotros». Laura sintió una punzada en su estómago. «¿Qué quieren de nosotras?», preguntó, tratando de usar un tono firme, aunque sabía que tenía miedo. «No estamos aquí por vosotras.
Estamos aquí por ella, respondió el segundo hombre, señalando a Emilia. Al hacerlo, su dedo temblaba, como si tocara algo invisible pero terrorífico. Emilia no va a ninguna parte contigo, replicó Laura, sintiendo que la rabia brotaba en su pecho. Lárguense. Los hombres intercambiaron una mirada entre ellos, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Ten cuidado, madre. Hay fuerzas que no comprendes, fuerzas que han estado esperando. Un ruido sordo resonó en el piso de arriba, como si un objeto pesado hubiera caído, y Laura sintió que el eco de ese golpe retumbaba en su cabeza. ¿Qué fue eso? Gritó, pero ni los hombres ni Emilia hicieron caso. Las sombras que parecían danzar en la habitación comenzaron a proyectar figuras que se retorcían, como almas en pena. Tu amiga invisible tiene razón, susurró el primero. Ella necesita ayuda. Pero aquí no puedes ofrecerla. Has de escoger. ¿Escoger qué? La voz de Laura tembló mientras su mente giraba, tratando de contener el pánico. Entre el pasado y el futuro, dijo el segundo hombre. Tu hija es más que lo que parece, tiene un destino. Pero no será fácil. No siéntete culpable por lo que podría venir. Emilia se despegó un poco de su madre, sus ojos iluminados por una esperanza que contrastaba con el terror de Laura. Mamá, yo quiero ayudar. Mi amigo me lo dijo. No podemos dejarla sola. Las palabras de su hija resonaron en el aire como un eco que retumbaba con dudas y preguntas. ¿Quién era esa amiga invisible? ¿Qué le esperaba a Emilia si decidían seguir ese camino? Laura luchaba entre la protección y la curiosidad. La puerta tras de ellos se cerró de golpe, dejando a Laura y Emilia atrapadas en la habitación con aquellos hombres. El aire se condensó, cargado de una energía opresiva, y de repente, la luz se apagó. Solo una tenue luz parpadeante provenía de la habitación del fondo, donde resonaban susurros escalofriantes que no pertenecían a este mundo. Una elección debe hacerse, Laura. ¿Por amor o por sacrificio? Insistió uno de los hombres mientras se acercaban, cada paso resonando en el suelo como si la misma casa exigiera respuestas. El temblor de las manos de Laura se intensificó mientras su mente luchaba con la inminente decisión. Fuera lo que fuera, sabía que el tiempo se desvanecía y que quizás su hija era la clave de un misterio mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Cuando caiga la noche, todo será revelado. El silencio se hizo de nuevo, y una risa lejana y macabra resonó en la oscuridad. Laura sintió que la realidad se desvanecía ante sus ojos. Tendría que enfrentar de una vez por todas lo que había temido siempre. La verdadera pregunta no era si abrir la puerta a lo desconocido, sino qué haría si al abrirla ya no había vuelta atrás. El crujido de un piso roto resonó otra vez, esta vez más cercano, seguido de un susurro escalofriante que traía consigo nuevos secretos. Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro. La negrura envolvió la habitación como un cobertor pesado, y Laura sintió la angustia apretarle el pecho. Las palabras de los hombres se deslizaron en su mente, un eco ensordecedor. ¿Por amor o por sacrificio? Repetía. Miró a Emilia, cuyas pupilas reflejaban la tenue luz del fondo, encendiendo un miedo visceral. Era posible que su hija estuviera atrapada en algo que no podían comprender. Los hombres avanzaron un paso más, la expresión de sus rostros inmutable. Laura se sintió acorralada. La respiración se le entrecortó. «No toquen a mi hija», gritó, intentando aferrarse a una bravura que se desvanecía con cada segundo. Pero sus palabras se perdieron entre susurros que parecieron elevarse hasta el techo, alcanzando rincones oscuros. El ruido de la madera desgastada crujió nuevamente. Laura giró la cabeza, el corazón palpitándole en las sienes. La puerta que sellaba el acceso al piso de arriba parecía inclinarse hacia adentro, como si algo o alguien forcejease en su intento de entrar. Laura, la voz de Emilia sonó temblorosa, casi como una súplica. ¿Qué hay detrás de la puerta? No, cariño.
No mires, respondió Laura, pero Emilia dio un paso hacia adelante, atraída hacia la oscuridad. Ese es mi amigo, dijo, una mezcla de curiosidad y valentía brillando en su mirada. Una fría corriente de aire atravesó la habitación, como si la casa respirara con ansias. Los hombres se detuvieron, amparados por la penumbra. No puedes contenerla, Laura. La verdad tiene maneras de salir a la luz y la espera puede ser aterradora, advirtió uno de ellos con un tono que insinuaba complicidades desconocidas. La tensión se hizo palpable. Laura sentía que el pánico comenzaba a consumirla, una sensación desgarradora de impotencia y desesperación corrió por sus venas. Sin poderlo evitar, sus ojos se movieron hacia la abertura de la puerta, que parecía moverse con un ligero vaivén, como si estuviera viva. Mamá, por favor. Solo quiero ver, exigió Emilia, su voz ahora más clara pero en un crescendo que amenazaba con romper el silencio tenso. No. No lo hagas. Gritó Laura, extendiendo una mano hacia su hija, pero fue en vano. Emilia ya había cruzado la distancia que la separaba y se dirigía a la puerta. Laura sintió que su aliento se apagaba. Las sombras comenzaron a moverse con más intensidad, y figuras conocidas comenzaron a dibujarse en la penumbra. Rostros de personas que había perdido, conocidos que habían dejado huellas dolorosas en su vida. Y entonces, una voz familiar resonó en la oscuridad. Laura, ayúdame. El corazón de Laura se detuvo. No puede ser, susurró, viendo cómo se recortaba la figura de su hermana, perdida hacía años. La emoción y el terror se entrelazaron dentro de ella, traspasando la fina línea entre el deseo y la desesperación. ¿Era ese el sacrificio que le exigían? Emilia, regresa, gritó, su voz ahora cayendo en un llanto desgarrador. Pero su hija ya estaba demasiado cerca, demasiado dispuesta a vislumbrar lo que no debía ser visto. Las sombras parecían abrir un paso, revelando un espectáculo aterrador. La habitación se llenó de voces que se solapaban, gritos, llantos, y una risa hueca, como de un eco distante. Era un coro de almas perdidas, y entre ellas, Laura pudo desentrañar las palabras que la perseguirían eternamente. Tu lección ha llegado. Un remolino de miedo y angustia la abrazó, y cuando giró la cabeza hacia los hombres, ya no había rastro de compasión en sus miradas. Estaban ahí, observando el caos que se desataba a su alrededor. Nadie puede huir del pasado, Laura, dijo uno de ellos, mientras la oscuridad se precipitaba agazapada, aparentemente lista para devorar. El terror la envolvió en sus garras y, en un instante decisivo, las luces titilaron una vez más hasta quedar a oscuras, mientras una risa siniestra resonaba en la habitación. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, una caída sin fin que la arrastraba hacia los abismos del pasado. Y antes de que todo se desvaneciera, una última fragancia familiar atravesó su mente, un susurro dulcemente desgarrador. ¿No estás sola? La pregunta flotaba en el aire, cargada de desesperación. ¿Podría Laura rescatar a su hija y enfrentar los secretos que ella misma había tratado de enterrar? ¿O sería este el fin de todo lo que amaba? La oscuridad se espesó, pesando como una nube negra que parecía absorber toda luz y esperanza. Laura, atrapada en esa vorágine de terror y recuerdos, cayó al suelo mientras el eco de las voces resonaba en su mente. Las sombras la rodeaban, el susurro constante de los muertos haciéndola dudar de su propia cordura. Emilia, pensó, el nombre de su hija le quemaba los labios como un mantra desesperado. Gritó el nombre de su hija, una y otra vez, su voz resonando entre los lamentos de aquellos que estaban atrapados entre mundos. La puerta seguía agitada, crujía por la presión del horror que se agazapaba detrás. Con cada segundo que pasaba, el vínculo entre Laura y Emilia parecía estirarse como un hilo frágil a punto de romperse. Regresa, Emilia, ordenó, pero su propia voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro mundo. Una ráfaga de aire frío cruzó la habitación, llevando consigo el aroma de flores marchitas y cenizas, recordándole los días de su infancia,
pero también las malas memorias que había intentado dejar atrás. La mezcla de nostalgia y miedo la atravesó como una puñalada, haciendo que su corazón se acelerara. Los hombres, esos espectros en la penumbra, comenzaron a avanzar hacia ella. La verdad no se puede ignorar, murmuraron al unísono, sus ojos como brasas que atravesaban la negrura. ¿Lo entiendes ahora? Laura sintió su pecho contraerse, la lucha entre el deseo de descubrir qué acechaba tras la puerta y el instinto de proteger a Emilia crecía dentro de ella como una tormenta. Si no podía enfrentarse a sus demonios, ¿cómo podría proteger a su hija? Emilia, en un trance que atrapaba su voluntad, seguía acercándose al umbral. Su madre comenzó a temblar, el terror volviéndose visceral. Emilia, no la mirada de su hija, brilla como un faro, pero también dulcemente perturbadora. No puedo dejar que entre sí con un movimiento fugaz, los hombres la rodearon, como sombras solidificadas. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Laura? A veces, el amor requiere más de lo que uno está dispuesto a dar. Un grito potente resonó, pero no era de Laura ni de Emilia. Era del pasado, resonando desde lo más profundo de la casa. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral, era el lamento de muchas almas, condenadas a vagar, a buscar a sus seres queridos que nunca volverían a estar. Laura sintió que toda la energía vital que le quedaba comenzaba a drenarse. No puedo cerrar los ojos a lo que está sucediendo. Pensó, de repente, una ilusión se materializó frente a Laura. La figura de su hermana, con ojos tristes y suplicantes. Ven. Estoy aquí, Laura. Solo un paso más, decía, su voz dulce como el canto de un ángel, pero el tono cargado de desesperación. La voz de su hermana se mezclaba con los ecos de las almas perdidas, y de pronto, Laura comprendió, si Emilia daba ese paso, habría un precio que pagar. Podría ser que eso ya se había decidido. Respiró hondo, sintiendo como el aire helado le escocía los pulmones. Emilia comenzó a inclinarse hacia la puerta, como si un imán invisible la estuviera llamando. «Mamá», gritó su hija, y el terror reflejado en su mirada desgarró el alma de Laura. Algo oscuro y antiguo se despertaba detrás de la puerta. La casa parecía reírse de ella, un eco de promesas cumplidas danzando en el aire. En un acto de desesperación, Laura lanzó su cuerpo hacia la puerta, empujando a Emilia hacia atrás en un intento de salvarla de ese destino desconocido. «No lo hagas, cariño», aulló, pero en ese instante, el mundo se volvió a desvanecer, las risas se convirtieron en gritos y llantos ensordecedores. El dolor atravesó a Laura, quien ucía la sombra de su hermana acercarse, más real que nunca. Tal vez lo peor había llegado, tal vez la verdad se manifestaría a través de su sacrificio afuera. La tormenta rugía, y la casa parecía cobrar vida, respirando densa y sedienta. Y justo cuando Laura cerró los ojos, se oyó una risa más profunda, resonando en las paredes, mientras el frío azul de la oscuridad tomaba forma. El corazón de Laura latía con fuerza, su mente gritando por respuestas. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Podría la conexión con su pasado salvar a su hija o condenarla para siempre? Un grito desgarrador retumbó en su pecho, y todo se tornó en negro, pero en ese negro, un destello, un nombre resonó. Emilia, lo que estaba por venir, Laura no podría imaginarlo. Todo lo que ella conocía estaba a punto de ser desvelado. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad y salvar a su hija, o se perdería para siempre en el abismo del sacrificio? La oscuridad se disipó lentamente, como si las sombras estuvieran retrocediendo ante un faro de luz improvisada. Pero esa luz no era cálida ni amable, brillaba con una intensidad inquietante, revelando un paisaje de horror que Laura apenas podía procesar. Su respiración se volvió rápida, y el aire frío volvió a apretar su pecho. Estaba en un pasillo largo y estrecho, las paredes cubiertas de grietas que parecían moverse, como si fueran serpientes retorcidas que intentaban liberarse de su prisión. En el suelo, un polvo negro se acumulaba, arrastrándose hacia las rendijas de las puertas cerradas,
como si algo queriendo escapar. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, imaginando que lo que allí estaba atrapado deseaba salir con tanta desesperación como ella quería evitarlo. Emilia, susurró, pero el eco de su voz se perdió en la distancia, como si no hubiera nadie más que ella en esa casa maldita. Sin embargo, un profundo lamento resonó desde el final del pasillo, un sonido desgarrador que parecía hablarle directamente al corazón. La esencia palpable de dolor atraía a Laura hacia adelante, a pesar de la voz incesante en su mente que le decía que retrocediera. A medida que avanzaba, las puertas a su alrededor comenzaron a abrirse con un chirrido ominoso, revelando visiones aterradoras, viejas fotografías de familias felices que se tornaban en rostros distorsionados, niños jugando que, al mirarla, susurraban palabras en un idioma olvidado, muebles cubiertos de polvo que parecían moverse solos, como si aún llevaran las huellas de aquellos que una vez habitaron ese lugar. «Detente», clamó Laura con lágrimas en los ojos, con la certeza de que el pasado la perseguía a cada paso. Pero algo más potente que el miedo la impulsaba. La búsqueda de su hija eclipsaba todo, y aún así, no podía quitarse de la cabeza la advertencia de aquellos hombres sombríos, que estás dispuesta a sacrificar. El lamento aumentó, resonando en el concreto, envolviéndola como un manto frío. Emilia gritó, sabiendo que debía llegar a ella, sin importar el costo. A lo lejos, una figura se dibujó, entre sombras y luz errante. Era su hija, con el cabello oscuro enmarcando un rostro pálido que parecía brillar en esa penumbra. «Mamá», exclamó Emilia, extendiendo su mano. Pero justo cuando Laura se armó de valor para correr hacia ella, el suelo bajo sus pies comenzó a crujir, como si la casa estuviera advirtiéndole que el tiempo se acababa. Una voz gutural surgió desde las entrañas de la casa, drenando cada gota de valor que le quedaba. «Ella te pertenece, Laura. Lo has sabido siempre». Era la voz de su hermana, un eco del pasado que resonaba con una tristeza profunda. «Tu destino está entrelazado con el de los que partieron. La decisión ya está tomada». Laura sintió el fuego de la desesperación consumirla. Las imágenes de su hermana la visitaban en cada rincón oscuro, en cada promesa rota. Si esta casa pedía un sacrificio, debía ser ella la que decidiera qué estaba dispuesta a dar. Pero al mirar a Emilia, un torbellino de amor y miedo se apoderó de su corazón. ¿Cómo podía perderla? «No», gritó. Y en ese grito, el aire pareció vibrar, un estallido de energía que hizo temblar las paredes. Las sombras que antes la rodeaban comenzaron a disolverse en brumas. Pero en el fondo, el eco de las almas atrapadas seguía resonando, recordándole que la lucha apenas comenzaba. Una risa cruel, la misma que había escuchado antes, resonó nuevamente. «Al final, lo sabrás. La verdad siempre reclama su precio». Con una nueva determinación, Laura avanzó hacia su hija, mientras el suelo se partía bajo el peso de sus decisiones. El dolor de su pasado, todo lo que había dejado atrás, comenzaba a emerger. Podría soportar el peso de lo que inevitablemente revelaría sobre sí misma y sobre su familia. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para enfrentar lo que estaba en juego. Pero justo al borde del encuentro, un grito sordo resonó detrás de ella, un aviso que le heló la sangre: «Laura. No mires atrás». Una voz criptográfica se desvaneció en el aire, y la oscuridad parecía cobrar vida de nuevo, quien que estaba a punto de interceptar su camino. Laura no podía retroceder. La verdad se acercaba, y no había forma de escapar de lo que estaba a punto de descubrir. El suelo crujía bajo los pies de Laura, un canto fúnebre que parecía advertirle de lo que se avecinaba. Giró muy despacio, sintiendo la mirada ovillada de la oscuridad al acecho. «No mires atrás», repetía en su cabeza, como un mantra desesperado. Pero el impulso humano de saber, de confirmar su terror, la empujaba hacia la penumbra que la acechaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando una sombra alargada apareció a sus espaldas, tomando forma lenta pero inquietante.
Era un rostro conocido, uno que había creído perdido para siempre, su hermana. La expresión en su rostro era un reflejo grotesco de dolor y sufrimiento, y sus ojos, hundidos y vacíos, destilaban una angustia que Laura no podía soportar. ¿Por qué has vuelto?, preguntó la figura, su voz en un susurro casi perdido en el aire. Tú lo elegiste. La acusación navegó en torno a Laura, pero había algo más en esos ojos, una súplica oculta. La rabia y la tristeza se entrelazaban como serpientes, y el suelo comenzó nuevamente a temblar. Laura sintió que su voluntad se desvanecía. Tenía que llegar a Emilia, tenerla entre sus brazos, pero el eco de las vidas perdidas parecía erguirse entre ellas como un muro impenetrable. ¿Qué sacrificio he hecho?, murmuró, con el corazón destrozándose en su pecho. De pronto, la oscuridad se condensó, convirtiéndose en una niebla espesa que la rodeaba. Todo el ruido del pasillo se apagó, dejando solo el latido de su corazón. Respira, se decía, mientras su mente se llenaba de flashes, risas infantiles en el parque, abrazos cálidos, y la última conversación con su hermana, hasta que todo cambió. La niebla se disipan por un instante y descubre que Emilia no está sola. A su lado, un grupo de sombras se agolpa, figuran que Laura jamás había visto. Sus rostros eran difusos, pero ella podía presentir algo que las conectaba a todas, un ciclo de sufrimiento, un eco interminable de un pasado que no la dejaría ir. Emilia, con su mano extendida, parecía un faro en medio del caos. Laura sintió un tirón en su corazón al mirar el pálido rostro de su hija. «Ven, mamá», gritó Emilia, sus ojos inundados de miedo y esperanza. Sin pensar, Laura se lanzó hacia ella, pero el aire a su alrededor se volvió denso, como si algo tratara de retenerla. «Detente», aulló su hermana, la desesperación chisporroteando en su voz. «Lo que deseas no viene sin un precio». «No lo entiendes». Laura se detuvo, congelada. Las figuras oscuras a su lado comenzaron a acercarse a ella, murmullos apagados llenaron el aire, como un coro que recitaba un mantra antiguo y olvidado. «¿Qué es lo que tanto desean de mí?», espetó. Mientras la presión crecía, los ojos de su hermana se volvieron intensamente oscuros, inundados de una malevolencia que Laura no había visto antes. «Tu sangre es el filtro entre el pasado y el presente», pronunció con una voz que reverberó en la casa. «Estás atada a este lugar, Laura. No puedes simplemente arrebatar lo que no te pertenece». El suelo se partió bajo sus pies, balanceándose como un mar agitado. Laura sintió que el horror la envolvía, comenzando a comprender que cada paso que había tomado la había llevado a este momento. La casa, llena de secretos, la había reclamado. «No puedes tenerla», gritó con toda su fuerza, enfocándose de nuevo en su hija. «No te dejaré ir». En ese instante, el grito de su hermana se unió a las voces del pasado, una explosión de angustia y deseo que resonó en los muros. «El precio es tuyo». Laura cerró los ojos, atrapada entre la luz y la oscuridad, sintiendo el hilo que la unía a la casa desvanecerse. Pero justo al borde de soltarse, un susurro intenso llenó su mente. «¿Estás dispuesta a afrontar lo que vendrá? Porque el aquelarre no ha terminado». Y así, con un estallido de energía, las sombras se lanzaron hacia ella y la habitación se sumió en un grito ensordecedor. Pero no era un grito de desesperación, era un clamor de advertencia, de un secreto que aún no había salido a la luz. Todo se oscureció. «Laura», resonó la voz de su hija, ahora más distante. Como una estela entre sombras que se desvanecían. ¿Había perdido otra vez todo? ¿Qué compromiso estaba a punto de tomar? Cuando la luz regresó, una puerta se abrió lentamente, revelando un espacio más allá que emitía una bruma luminosa, ocupada por otras almas perdidas. Ver a su hija se convirtió en un desafío, salvaría su vida a costa de condenar a otros. El tiempo se detuvo. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó un eco sin rostro, mientras Laura se adentraba en la niebla en busca de la verdad y de su pequeña.
Pero la lista de sacrificios estaba a punto de crecer, y el límite de su propia alma apenas comenzaba a rogar por clemencia. Laura se encontró frente a una puerta que palpitaba como si tuviera un latido propio. La bruma la envolvía, pero el aire allí era casi eléctrico, cargado de tensiones que parecían susurrarle secretos del más allá. A cada paso, una sombra se erguía a su lado, una figura familiar y repulsiva, su hermana, pero era como si algo hubiera alterado su esencia. La decisión será la tuya, murmuró la figura, su voz desgarrada resonando en el espacio como un eco de advertencia. ¿Qué significa eso?, preguntó Laura, su voz temblorosa, presa del miedo. Cualquier respuesta a este misterio parecía a la vez crucial y aterradora. Emilia seguía allí, su rostro un claro contraste entre la luz y la oscuridad. Mamá, ven. Te necesito. Su voz era un canto en la tormenta, un faro que la guiaba a través de la niebla y el terror. Pero algo dentro de Laura sabía que cada paso que daba podría tener un efecto devastador en más que solo su futura. Se dio la vuelta, buscando respuestas en los ojos de su hermana, que ahora proyectaban una luz oscura. Tienes que dejarla, insistió, con una desesperación que cortaba el aire. Si decides entrar ahí, te perderás a ti misma, perderás más que lo que intentas salvar. Y también perderás a quienes te han seguido, susurraron las sombras, sus voces fusionándose en un murmullo ensordecedor que parecía bailar en la sensible parte de su mente. Laura se arrepentía de haber mirado hacia atrás, estaba atrapada en un torbellino que la arrastraba cada vez más a lo profundo. ¿Qué debo hacer? ¿Dejarla caer en este abismo y salvarme yo?, preguntó, dudando. Las figuras a su alrededor comenzaron a acercarse, sus rostros se tornaban más definidos, más tristes, desbordando calamidad. Eran almas perdidas, un ejército de penitentes esperando que alguien decidiera por ellas. El peso del dilema se asentó en su pecho como plomo. Laura miró a su hija, quien desde la distancia parecía más vulnerable que nunca, más humana, y el caos alrededor se tornó en un mar de angustia. Cielo, aguarda un poco más, suplicó, extendiendo su mano en un intento de cruzar el abismo que las separaba. ¿Cuánto tiempo? La voz de Emilia arrastraba la desesperación. En su mirada había un reflejo de todo el dolor que llevaban compartido. Lo has hecho antes. A veces tenerte a ti en mi vida no es el sacrificio mayor. Nuevos rostros emergieron entre las sombras, cada uno llevaba la carga de historias tormentosas. Laura sintió la presión de sus miradas. La vida no es un simple intercambio. Lo que buscas no es solo tu hija, sino aceptar las consecuencias de tu pasado. Resonó un eco, un recordatorio que amenazaba su voluntad. No puedo. No lo haré, gritó, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Las paredes de la casa vibraban, como si el propio hogar estuviera vivo y penalizándola por sus decisiones. Imágenes de su madre, su hermana y aquellos que se habían ido emergieron, atormentándola. No había descanso para las almas atormentadas. Laura, la voz de su hermana se volvió un grito que resonó entre las paredes, una súplica desgarradora. Este no es el final. Un rayo de luz penetró la neblina densa y Laura se sintió atraída hacia él, como un poliedro iluminado que prometía respuestas. En un abrir y cerrar de ojos, sintió una determinación ardiente. Tal vez no podía rescatar a todos, pero tampoco podría dejarse consumir por el miedo. Voy hacia adelante, anunció, el eco de su voz reverberando en el aire. Un temblor recorrió el suelo y se arrojó hacia la puerta luminosa, enfrentando lo que vendría. Las sombras azotaban a su alrededor, pero su resolución creció. Pero entonces, de la esquina de su ojo, vio a su hermana sonriendo con una mezcla de tristeza y alegría. No es solo tu camino. Recuerda, el sacrificio puede ser más grande de lo que imaginas, advertía la voz antes de que la bruma la engullera. Cuando cruzó la puerta, un grito desgarrador se presentó en sus oídos. Una vez más, el terror la abrazó, y sintió que el abismo la devoraba. ¿Habría tomado la decisión correcta, o
Simplemente había permitido que el ciclo se repitiera. Un instante después, la habitación se volvió fría, y en la penumbra de esa nueva dimensión, un rostro familiar emergió entre las sombras esperando cobrar su ordeño. Laura, susurró aquel eco conocido, has llegado a tu destino, y con cada segundo que pasaba, una posibilidad oscura se cernía sobre ella. ¿Era su elección el verdadero despertar o el comienzo de una nueva pesadilla? El frío la envolvió con fuerza, como si cada aliento que exhalaba se convirtiera en vapor helado. Laura sintió que su corazón latía con la rapidez de un tambor en la batalla, mientras los ecos de la habitación oscura resonaban a su alrededor. Las sombras danzaban, jugando con su visión, y ese rostro familiar que había emergido comenzó a cobrar forma. ¿Laura? La voz era suave pero temblorosa, como si alguien estuviera llorando en la distancia. Su propia madre, perdida durante tantos años, se materializaba lentamente ante ella, su imagen mezclándose entre la niebla espesa. ¿Mamá? Laura apenas podía creer lo que veía. La certeza de que la había perdido por completo, junto a todos los secretos que se llevaban sus días, la tuvo paralizada. Pero al mismo tiempo, una intensa mezcla de deseo y miedo la invadió. La imagen de su madre no era la de antes, su rostro contorneado por la tristeza, marcado por cicatrices invisibles. Laura, has cruzado a nuestro lado, has traído la oscuridad contigo, dijo su madre, y en esos ojos, Laura vio algo que la zarandeó desde dentro. Era un miedo primordial, el tipo de pánico que estaba profundamente enterrado en su ser. Ellos te están buscando. ¿Quiénes? ¿Qué quieres decir? Laura sintió una punzada en su pecho, un presagio que resonaba en su ser y que hacía eco con sus pensamientos más oscuros. Las sombras parecían reírse, una marea de susurros mortales que se aglomeraban a su alrededor. No olvides que la decisión no era solo sobre ti, hija, dijo su madre, y cada palabra se sintió como un cuchillo en el alma. Laura tenía miedo de preguntar, pero no pudo contenerse. ¿Dónde está Emilia? La necesito. Tengo que sacarla de aquí. La angustia se adueñaba de su voz, haciendo que cada palabra saliera como un grito. Pero el rostro de su madre se tornó más serio. Si ella está aquí, también lo están ellos. Has abierto la puerta sin saber lo que hay al otro lado. Un crujido resonó en la habitación, y Laura notó que las sombras parecían moverse con más fuerza, latiendo como un corazón oscuro que se alimentaba de su miedo. Debes saber que no todo lo que ves es la verdad. Aquellos que buscan lo perdido no siempre encuentran lo que desean. La advertencia de su madre fue interrumpida por un grito desgarrador, un sonido que llenó el aire con un terror indescriptible. Laura giró su cabeza, y en la oscuridad, vislumbró una figura en el fondo, alta y delirante, su rostro distorsionado como un eco de su propia desesperación. Laura, gritó la figura, la misma voz que había escuchado antes. Era Emilia, luchando contra las sombras, pero más cerca de ser consumida por ellas. ¡Ayúdame! La angustia de su hermana hizo que cada fibra de su ser temblara. Mamá. ¿Qué debo hacer? Laura se sintió atrapada entre dos mundos, cada lección llevándola más cerca de sus peores miedos. Solo recuerda, todo sacrificio tiene un precio y puedes perder más de lo que imaginas, advirtió su madre, antes de desvanecerse, dejándola sola en la penumbra. Laura extendió su mano hacia Emilia, quien se aferraba a las sombras como un náufrago en medio de una tormenta. Agárrate de mí. Su voz resonó en un grito que atravesó la neblina, pero las sombras comenzaban a cerrarse, como serpientes dispuestas a devorar. Sin aliento y con el corazón a 1000 por hora, Laura trató de avanzar, pero los ecos la rodeaban, fusionándose en una sinfonía de lamentos. Cada paso hacia su hermana era como caminar sobre un abismo. La decisión se cernía sobre ella, una losa de horror que no podía ignorar. Justo cuando sus dedos estaban a punto de encontrarse, una sombra más grande emergió, envolviendo a Emilia con una risa que hacía eco en sus oídos. Te lo advertí,
Laura, lo que buscas no es solo a ella. Es a ti misma. Laura comprendió, en un instante helado, que su búsqueda de redención podría tener un costo que nunca había considerado. La habitación parecía girar, las sombras danzaban y el terror se intensificaba. No, un grito rompió la monotonía del miedo, mientras el mundo alrededor de Laura se desvanecía. La puerta por la que había entrado ahora se cerraba, aplastando sus esperanzas, y así, entre lamentos y risas, un eco resonó: ¿estás dispuesta a perderte para salvarla? La oscuridad se espesó sobre ella, y el destino la abrazó como una amante posesiva, sin saber qué decisión tomar. Un instante de silencio la envolvió. Pero en el fondo de su ser, un nuevo indicio de esperanza brotó. Podría cambiar su destino, o el ciclo de sufrimiento la atraparía para siempre. La oscuridad comenzó a despejarse, como si un velo invisible se levantara. Laura se encontró en un breve instante suspendido, sintiendo que el aire se cargaba de una energía potente, casi mágica. Atrapada entre la luz y la sombra, miró hacia donde su hija luchaba por liberarse, desgarrando su propio ser en la penumbra. Un grito resonó en su mente, un eco del pasado: el sacrificio es un vínculo que trasciende la carne. El rostro de Emilia brillaba débilmente entre las sombras, una luz tenue que parecía flaquear a medida que la oscuridad la consumía. «Mamá», gritó, y sus súplicas llenaron la sala, reverberando en el corazón de Laura. Cada palabra de su hija era un mantra, recordándole su razón de ser, la protección a toda costa. «No te dejaré». Laura sintió la fuerza despertar en su interior. Cada dolor, cada lágrima, cada sacrificio que había hecho para llegar hasta aquí se unieron en un solo grito de resistencia. Con determinación, se lanzó hacia adelante, desafiando las sombras que intentaban cerrarse sobre ella. Su cabeza zumbaba y su corazón latía como un tambor, sintiendo que la fuerza de sus antepasados la empujaba hacia la batalla final. Todo a su alrededor se desdibujó, el suelo tembló y la voz de su hermana resonó nuevamente, aunque esta vez como un susurro de alivio, más que de advertencia. «Laura, este es tu momento. Abraza el sacrificio». Sin pensarlo más, la valentía llenó el pecho de Laura. Tenía que decírselo a Emilia, tenía que salvarla. «Emilia, confía en mí. Todo estará bien», gritó, extendiendo su mano en un gesto de fe. La figura de su hija perdió el hilo de conexión mientras las sombras la arrastraban. «No puedo dejarte ir», pronunció con una voz quebrada pero firme, recordando la promesa hecha en la sala de su hogar, ese espacio donde todo había comenzado. Con un último aliento, Laura sintió como el poder del sacrificio comenzaba a fluir a través de ella, envolviendo su ser. Cada memoria de amor y dolor, cada momento compartido con su hija, la conectaban con un vínculo inquebrantable. Las sombras a su alrededor parecían titubear, como si el poder del amor verdadero desafiara su esencia. Las risas siniestras se convirtieron en quejidos, las almas atrapadas comenzaron a desvanecerse y la niebla se iluminó con una brillante aurora. «La verdad no se puede esconder», resonó la voz de su madre en el aire, una declaración de reconocimiento y entendimiento. En ese momento de revelación, todas las sombras, todos los secretos del pasado, comenzaron a liberarse por fin. «Laura». «Mamá». La voz de Emilia resonó una vez más, y tras un giro, Laura pudo ver cómo la niña extendía sus brazos hacia ella, su rostro lleno de esperanza y miedo. Con una sola mirada, comprendieron todo. La elección profunda que ambas harían estaba entrelazada con la historia de sus vidas. Laura había decidido luchar por su hija, mientras que Emilia se alzaba para enfrentar lo desconocido y superar el legado de sufrimiento. Ambas se lanzaron a la convergencia de luz, los brazos uno hacia el otro. El aire vibró con energía y una conmoción de amor atenuó el terror que la rodeaba. Presenciaron cómo las sombras se disipaban en destellos de luz, sus risas se convirtieron en ecos lejanos, dejando atrás el horror acumulado durante años. Cuando por fin conectaron sus manos, un estallido de energía iluminó el espacio que las rodeaba, la oscuridad se desvaneció de un plumazo.
Lo hemos logrado, exclamó Laura, sintiendo que el peso de los secretos perdidos se aligeraba. A su alrededor, la casa misma se transformaba, como un ave fénix renaciendo de sus cenizas. Emilia, con una sonrisa de triunfo, miró a su madre. Siempre seremos fuertes, ¿verdad? Laura asintió, sintiendo que el amor que compartían podía conquistar cualquier oscuridad. Las puertas de la casa se abrieron, dejando entrar la luz del otro lado. En su interior, ya no había gritos, solo una paz renovada, como si los ecos del pasado finalmente hubieran encontrado descanso. Juntas, Laura y Emilia cruzaron el umbral hacia la esperanza, dejando atrás la oscuridad, y con cada paso que daban, se llevaron consigo la promesa de un nuevo comienzo. Ahora que has llegado al final de esta emocionante historia, te invito a que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si te ha gustado, asegúrate de darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Pero eso no es todo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que pasó. Queremos saber qué piensas, así que no esperes ni un segundo más para compartir. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.